Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llaman Belzebul, cuanto más a los de su casa. No los teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de los cielos. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ciertamente que aquí el Señor nos está enseñando a la secuela Christi, es decir, al seguimiento suyo. El discípulo dice no puede ser más que el maestro, que su propio dueño, el que le está enseñando, el servidor también. Pero dice, y es un poco un sorteo o un regalo de consolación, que dice, pero al discípulo le basta ser como su maestro, le basta ser como su maestro. Imagínense, queridos amigos, cómo nos llama a nosotros a la imitación de Cristo. Nos basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Muy bien. Pero ahora dice, al discípulo le basta esto, porque si al dueño de la casa lo llaman Belzebul, cuánto más a los de su casa. Es decir, si este es el tendotaco, ajena, dueño y señor de esta comunidad, de esta casa, y a este mismo le están diciendo que es un Belzebul, imagínense entonces cuánto más a los de su casa. Y tantas veces tenemos, es cierto, Ginabea, pero una vez nosotros nos lanzamos, sobre todo contra aquellas personas que tienen una responsabilidad muy grande dentro del cargo público, de la res pública, ando ya pues ven. Pero después nos lanzamos, despotricamos, decimos cosas negativas contra esta gente porque no están cumpliendo y nos están haciendo lo que tendría que hacer un ser humano y más aún un cristiano que sabe cuáles son los deberes para con el prójimo, los deberes para con la sociedad, los deberes para con la iglesia. Y entonces, aquí nosotros decimos, cuando no lo teman, dice, no hay nada oculto que no se deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Entonces, queridos amigos, nos está animando a nosotros a decir y a vivir siempre la verdad. Ani entonces la yahuerecoa lleva peñan de ñandereco bebende, peñan de apetu ume, ya calcular, ya mañana, ya esa, pero en el momento en que tenemos que salir para hacer esa diaconía nos cuesta. Por eso es que tenemos que ponernos en esta gracia de Dios. Es esta gracia de Dios el que nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y esa es la gracia del Señor. Sino que vamos a luchar, vamos a empeñarnos y vamos a hacer lo que el Señor nos regala en el día a día. Que así sea. Que así sea.